Cordial saludo, estimados aprendices. Eh, Dándole seguimiento a cada una de las actividades que debemos desarrollar y específicamente con las actividades que corresponden a la competencia evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con las metodologías de análisis y estándares. Entonces, se han dejado configuradas dos actividades como tal para no redundar tanto con muchas actividades o de pronto, por ejemplo, en el caso como el foro, como estamos en un receso, vamos a entrar a un receso eh, de mi parte y de pronto, de cierta forma, ustedes también, debido a que no va a haber disponibilidad de la plataforma Sayuna o algo, bueno, en fin, lo importante es de que ustedes sepan cómo puedan desarrollar sus actividades. Entonces, para esta primera evidencia de conocimiento, que es elaborar una infografía sobre las metodologías de desarrollo de software. Entonces, para eso vamos a trabajar con esta guía. Entonces, la primera competencia es de esa competencia, la primera evidencia es la infografía sobre metodologías de desarrollo de software. Entonces, básicamente, para que ustedes tengan presente qué es lo que debemos de trabajar. Entonces, en este video vamos a trabajar la primera evidencia de la competencia, que es una de las más importantes, porque aquí vamos a definir algo clave. ¿Cómo es que vamos a trabajar el software? Antes de pensar en pantallas, códigos o bases de datos, un analista siempre tiene que hacerse esta pregunta. Aquí, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar un proyecto? Eso es lo que resuelven las metodologías de desarrollo de software. Esta evidencia consiste en construir una infografía donde compare diferentes metodologías de desarrollo. No es un trabajo para memorizar definiciones, es un ejercicio para entender, comparar y tomar criterio. Lo que haga aquí lo va a usar más adelante para justificar la metodología de su proyecto. Vamos a trabajar esta evidencia con mentalidad ágil. Esto significa tres cosas muy claras. No aprender de memoria, como primero. Segundo, no decir esta es la mejor. Y tercero, entender cuándo usar cada una. Entonces, básicamente en un proyecto real, elegir mal la metodología genera retrasos, reprocesos y frustraciones. Quiere decir que su infografía debe incluir mínimo 6 metodologías, que deben de ser tres ágiles, por ejemplo, Scrum, Kanban o Extreme Programming. Y aparte de eso, tres metodologías tradicionales, como puede ser el de modelo de cascada, el modelo RUP o el modelo en espiral. Y además debe incluir una metodología ágil y una tradicional que no haya visto en clase o en el material de formación. Básicamente, para cada metodología debe explicar de forma clara, primero, qué es, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas y en qué tipos de proyectos funciona mejor. Entonces aquí una de las recomendaciones no es copiar párrafos largos. La infografía debe ser visual y clara. Entonces, permítame un momentico, a ver.
Piénselo así, no es lo mismo construir una casa que organizar una fiesta. La casa se planea todo desde el inicio y los cambios cuestan tiempo y dinero. En cambio, la fiesta se ajusta sobre la marcha y pueden surgir cambios, cambiar cosas muy rápido. Entonces, las metodologías funcionan igual. No son buenas o malas, son herramientas para contextos diferentes. Bueno, entonces tener eso en cuenta. Entonces, recomendación, para hacer la infografía puede usar herramientas sencillas como por ejemplo Canvas, PowerPoint, Google Slide, Miro. Tenga en cuenta algo específicamente, que la herramienta no se califica, lo que se evalúa es el análisis que haga de cada una de esas metodologías. ¿Por qué? Porque esta metodología no se va a quedar ahí. Esa metodología la va a usar en la siguiente evidencia para justificar qué metodología va a usar en el proyecto y por qué. Si esta parte queda clara, lo que sigue va a fluir, ¿cierto? Entonces, si tenemos claro qué es lo que debemos hacer, si entendemos la metodología que queremos usar, porque se ajusta, entonces el proyecto va a avanzar. Si no, todo el proyecto se puede complicar. Entonces, mi recomendación es hacerla simple, clara y con criterio. No piense como estudiante. Hay que pensar como analista de software. Básicamente es eso, para poder desarrollar esta primera actividad. Entonces, apropiarnos de esos conocimientos, ¿cierto? Para tener el criterio en qué momento podemos utilizar una o la otra. Entonces, tenga en cuenta que esta primera evidencia es una evidencia de conocimiento la que deben desarrollar. Ahora vamos para nuestra segunda evidencia de esa competencia. Esa evidencia es un documento identificando la metodología para el proyecto de desarrollo de software y es una evidencia de producto. Entonces, vamos a dar el siguiente paso como analistas, es elegir una de las metodologías. Quiere decir que este documento es importante porque aquí tomamos la decisión que va a afectar todo el proyecto. Quiere decir que no es escoger la metodología que más te guste, sino la que mejor se ajuste al proyecto. Que quede eso claro, ¿cierto? En esta evidencia debe elaborar un documento corto donde explique qué metodología va a usar en su proyecto y por qué. Este documento no es largo. Lo importante no es la cantidad de páginas, sino la claridad del criterio. Desde Agile, esta decisión define cómo va a trabajar el equipo. Aquí no buscamos certezas absolutas, buscamos una decisión razonable basada en el contexto. Porque más adelante, si el proyecto cambia, la metodología también puede ajustarse, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante. Entonces, básicamente, ¿qué debe contener ese documento? Debe responder de forma clara a estas preguntas. Primero, ¿qué metodología selecciona? Segundo, ¿por qué esa metodología y no otra? Y tercero, ¿qué características del proyecto influyeron en esa decisión? Esas características pueden ser, por ejemplo, el tipo del proyecto, el tamaño, el nivel de incertidumbre, los cambios esperados, la participación del cliente. No basta con decir una, por ejemplo, Scrum.
hay que explicar por qué esa y no la otra, ¿cierto? Entonces, para este caso vamos a pensar, por ejemplo, piensa cómo puedes elegir, por ejemplo, un medio de transporte. No elige, por decir algo, la bicicleta, un bus o un taxi porque te guste más. Sencillamente se elige según la distancia y el tiempo y el contexto, ¿cierto? Lo mismo ocurre con los proyectos. Con las metodologías pasa algo similar, entonces debemos de buscar esa metodología que se ajuste a los requerimientos de nuestro proyecto, bien sea que nos está pidiendo el cliente o la que nosotros estamos proponiendo para desarrollar un producto de software como tal, ¿cierto? ¿Qué herramientas puedo utilizar? Básicamente un Word. Y se recomienda una estructura simple, con una introducción, explicar la metodología seleccionada, la justificación y un cierre, pero ese cierre entonces debe concluir todo, ¿cierto? En este documento se van a usar, este documento se va a usar inmediatamente en las siguientes evidencias, ¿cierto? Porque de allí nos va a guiar los casos de uso, las historias de usuario y los diagramas. Entonces, mi recomendación es ser claro, ser honesto y ser coherente con el proyecto. Entonces hay que empezar a pensar como analista. ¿Listo? Entonces esa es mi recomendación. Entonces para que tengan en cuenta lo que les comentaba ahorita. Por ejemplo, para mi caso, esa analogía. ¿Qué medio de transporte utilizar? Eso depende de las circunstancias de cada proyecto. ¿Listo? Entonces espero que de pronto con estas explicaciones sencillas pero muy puntuales, entonces ustedes puedan elaborar ese documento, pero que no debe ser algo complicado, sino debe ser muy preciso, con una justificación. Entonces recuerden que debe responder a esas tres preguntas. ¿Qué metodología seleccionar? Segundo, ¿por qué esa metodología y no la otra? Y tercero, ¿qué características del proyecto influyeron en esa decisión? Entonces todo debe tener una coherencia. ¿Listo? Entonces les deseo muchos éxitos y tengan en cuenta que también ustedes van a tener una flexibilidad para poder desarrollar estas actividades y entregarlas en el momento, puesto que va relativamente los tiempos están abiertos para que ustedes lo puedan desarrollar con toda tranquilidad, sin estar con los afanes, pero sí ir adelantando, no dejar todo para última hora. Entonces les deseo muchos éxitos y espero que esta intervención le dé algunos puntos de vista. Si no, de otra forma, tengan en cuenta también que otra forma es que en la medida en que ustedes han enviado las evidencias, he procurado ir mejorando mi proceso de retroalimentación, teniendo en cuenta los aspectos positivos, los aspectos a mejorar e incluso de pronto en algunos casos a aportarle ejemplos a esos aspectos a mejorar. Entonces, hay posibilidades de que si de pronto no cumplieron por ahí que se dio circunstancia, entonces le podemos hacer una retroalimentación para que todo fluya y para que podamos ir avanzando firmemente. Muchos éxitos en esta primera evidencia y entonces ya nos veremos en otra oportunidad. Muchos éxitos, que estén muy bien.